ahora se habla de gobernabilidad, que yo no sé qué carajo es la gobernabilidad. Digo, darle herramientas al presidente como si esto fuera una ferretería. Entonces, cuando vos pregonás el status quo, y vienen y se ponen a debatir y te dicen... Vienen por tus derechos, pasan la Vienen campaña. por ¿Qué tus derechos? derechos, la derecha a tus derechos. ¿De qué derecho me estás hablando? No es la casta contra Milei, es el proyecto nacional contra un proyecto cipayo. Si realmente nos ponemos los pantalones largos, realmente queremos y nos interesa hacer grande la Argentina, sentémonos y pensemos. Yo pensé que ibas a anunciar el plan quinquenal que estábamos pensando. Te lo dejé a vos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Berkovich y esto es Vino por el Desarrollo, un ciclo de entrevistas donde buscamos cruces, relajado, tranquilo, con un vinito de por medio, entre distintos referentes de espacios políticos, sectores productivos y demás. Palu. Bueno, buenas noches, yo soy Paloma Barona. Como decía Pablo, la idea es que este sea un espacio relajado, ameno, donde podamos discutir con gente de distintos perfiles, romper las barreras y a partir del diálogo poder llegar a consensos y a ideas superadoras e innovadoras del desarrollo de nuestro país. Y yo presento a nuestros invitados de la noche. Voy a presentar a Agustín Rombolá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Abogado y referente de la Juventud Radical. Y voy a presentar también a Francisco Caporiccio, referente de la Juventud del Frente Renovador. Y voy a presentar también a nuestro tercer invitado, que es un vino, que nos va a acompañar todas las noches. Y presento para eso a Tommy Baigorria. Tommy Baigorria es el sommelier de Duri Uti Family Winemakers, que nos va a estar presentando el vino de la noche. A ver cómo es eso. Uy, qué bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas. ¿Están con sed de vino por ahora? Hoy sí. Siempre. Bueno, acá como decían, yo vengo de Duri Uti Family Winemakers, la bodega que los va a estar acompañando esta noche, y traje un vino rosado. ¿Son de consumir vino rosado? Sí. Menos mal, menos mal. Lo bien eso. Y estamos presentando un vino. Acá traje Inframundo, ¿sí? Es una de las últimas líneas que lanzó la bodega en el último año. Es una línea de vinos naturales y orgánicos. La primera línea 100% natural y orgánica de la bodega. Nosotros nos encontramos en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Y acá traje un rosado de Cabernet Franc. Algo que hoy en día está bastante más de moda, se consume y se escucha mucho más. Mirá. Así que espero que les guste. Gracias. Seguro que sí. ¿A rosca? A rosca, sí señor. El futuro viene con tapa roja. Mirá. Muy bien. Cada vez más vinos nos vamos a encontrar con tapa ¿Tinto roja. también? ¿Perdón? ¿Tinto también a roja? Tinto hay. Ya ¿Sí? hay muchos en el mercado, cada vez va a empezar a haber más. Es algo que un poco nos estamos desacostumbrando. El corcho es un ritual muy lindo, pero Sí. con el tiempo es algo que vamos a tener que empezar a olvidar. No hoy, hablo del futuro. Gracias, Bien. Tommy. Gracias. Gracias. Buen editorial para el próximo programa del vino rosca. Seguramente. Y espero que más allá de la rosca, lo que está dentro les guste mucho más, que es el vino, lo que nos convoca. ¿Cómo se hace esto? A ver. Tenemos un... No te voy a decir que está picado. Una ni nada. técnica. Una técnica correcta, bueno, eso que hacen ustedes de oxigenar, de girar el vino, es lo mismo, ¿vieron cuando iban a alguna farmacia, alguna perfumería y les daban un cartoncito con un perfume? Sí. Claro. Antes de dártelo siempre había un movimiento, eso es el oxígeno, que hace que todas las moléculas aromáticas se despierten y ustedes lo puedan sentir. Ay, muy rico. Seguro. Seguro que sí. Está espectacular. Seguro que sí. Muchas Espectacular. flores, Bárbaro. mucho herbal y encima rico vino. Sí. Bueno, muchas gracias, Tommy. Un placer, chicos. Bueno, y ahora sí, arrancamos por el programa. La verdad que yo estaba muy entusiasmada de este programa. Son dos personas que quería traer porque me interesa escucharlos. Y algo que me viene interesando mucho es su manera de hacer política. Siento que son dos personas jóvenes que traen una renovación a la manera de hacer política. Así que nada, un placer tenerlos hoy. Y quería empezar por escuchando entrevistas tuyas, Agustín. Te oí decir algo que me quedó resonando mucho y era que Milei hoy no es el inicio de una nueva era, sino que es el fin de una era. Y la verdad que es algo que me parece interesante, que viene a pie un poco con la propuesta que pensamos de este programa. Así que le quería preguntar a ambos más o menos qué piensan sobre esta nueva era o fin de era que marca hoy Milei. Bueno,
Esta frase se la robó un amigo, en realidad, de radicalismo santafesino, que me la dijo tomando algo, también estamos tomando un vino, y me contó, y me dijo, me tiró esta reflexión que a mí me quedó rebotando también, esto de que pareciera ser lo nuevo, pero en realidad engloba un montón de recetas y de diagnósticos que venimos oyendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Acá me pongo de una perspectiva institucional, yo creo que Javier Milei cierra una etapa en Argentina en la que prima el autoritarismo, prima la violencia por el que piensa distinto, priman estas cuestiones que tienen que ver con una bajísima calidad institucional y democrática. Y Javier Milei de alguna forma termina siendo, te diría, el caso más paradigmático de todo eso, que desde Cambiemos, de Juntos por el Cambio, desde muchos sectores del peronismo, se viene reclamando una mejora en esta calidad institucional y democrática que Milei termina de destruir, en mi opinión. Y no tengo dudas que, lamentablemente, después de este ciclo, que en mi opinión no va a terminar bien, va a venir una demanda de lo contrario. Entonces me parece que la era que comience después del mandato de Milei va a ser una era que va a tener mucho que ver con la necesidad de patriotas, de estadistas, de personas que piensen en un desarrollo sostenible, de entender al desarrollo argentino sí o sí como una condición sine qua non, teniendo como herramienta la unidad entre los partidos y las políticas de Estado como la principal herramienta para ello. Entonces, no tengo dudas que Javier Milei, con todo lo malo que tiene, representa a esta etapa que termina, pero que tampoco es automático, ¿no? Nosotros tenemos que darle el empujón para que la etapa que viene sea iniciada. Tenemos que ser nosotros los que lideremos ese proceso. Sí, coincido en la mirada y particularmente lo que quiero resaltar también es, nos encontramos o crecimos, muchas de las generaciones que nos encontramos acá, de una forma que este encuentro quizás hubiese sido imposible. Que lo que hubiese esperado el dirigente de cada una de estas fuerzas era que nos estemos matando y ni siquiera en la posibilidad de sentarse uno enfrente del otro para poder debatir esas ideas, que quizás hay algunos casos que estamos más aparentados y quizás en otros no. Pero eso enriquece. Y lo que considero, también en paralelo con lo que va diciendo Agustín, es que hace 20, 30 años venimos en esta lógica de construcción política desde la mirada del enemigo, que se entiende desde lo marketinero, desde la forma de construcción de una persona que no queremos ser o un efecto que no queremos ser, pero eso nos imposibilitó poder pensar un país, poder sentarnos, debatir esas ideas, escuchar las propuestas que tenía el radicalismo, escuchar las propuestas que tenía el peronismo, el PRO, etc. Y hoy nos encontramos todos desde una misma vereda, pero no por la similitud de pensamiento, sino porque somos oposición. Y en esa oposición, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? Y bueno, creo que por eso es tan reconocible esto que están tratando de hacer en Vino por el Desarrollo. Che, espera, y ahí no me quiero poner contrafáctico, pero ¿y si ganaba Massa? ¿Pasaba lo mismo? Digo, si ganaba Massa, ¿era el fin de una era? Y si ganaba Massa, ¿esta unidad de la que hablas vos, se daba o si ganaba o no? Massa, yo creo que hubiese sido mucho más natural este proceso, desde mi perspectiva. Porque justamente llegamos a una campaña electoral en la que al perder en las PASO del peronismo, el primer llamado que hizo Sergio fue a la unidad y a la ampliación de justamente esa alianza o ese bloque que llegó a las elecciones, ¿no? Ahí nos empezamos a encontrar justamente con otras pertenencias políticas, con otros espacios políticos que querían ver de qué manera construir esa Argentina. Quizás no con una misma forma de pensar, pero sí entendiendo que era por acá. Yo considero que hubiese sido un principio acelerado. ¿Y ese no era ¿Y el del fin de otro una lado? era, Agus? ¿No era el No, fin no, de una era? yo coincido en que Sergio Massa tuvo una propuesta bastante interesante cuando llamó a la Unidad Nacional, un buen gesto para con el resto de los partidos de la democracia. En mi opinión llegó muy tarde y creo que lo hizo en un momento de necesidad electoral que ya no tenía tanto sentido y por eso tampoco termina interpelando del todo a los distintos sectores políticos que estaban compitiendo en ese momento. Me parece que el llamado a la Unidad Nacional tendría que haber sido con él como ministro de Economía probablemente para repensar cuestiones de deuda, de desarrollo, de pobreza, de trabajo, la cuestión de las juventudes. Entonces me parece que si bien coincido en el fondo, de hecho lo he dicho y me ha traído algunos problemas, decir que Sergio Massa había tenido un buen gesto en ese momento, porque nosotros, haciendo una autocrítica, estábamos pidiendo hacer desaparecer al kirchnerismo. Claro. Era una autocrítica que me parece importante hacer también para entender por qué esta era tiene que terminar o si queremos que esta era termine. Y me parece que llegó a destiempo, me parece que estuvo a destiempo el llamado a la Unidad Nacional, que era necesario, que sigue siéndolo, Sí. pero que me parece que adquiere el doble de valía cuando está desprovisto de una necesidad electoralista, como creo que hacemos nosotros en estos momentos. Y además lo que se ve también, hubo un llamado del presidente a la unidad, justamente Sí. a sentarse, pero con todos los puntos ya prescriptos. Entonces, de esa forma, ¿cómo llamás a la gente a realmente empezar a debatir sus ideas, imponiendo previamente cuáles son las cuestiones que se tienen que tratar para poder sentarse a negociar? Entonces, hay dos formas, desde mi perspectiva, de realmente avanzar en esa unidad nacional. Desde los hechos, que
que se intentó tarde, quizás también por el contexto que nos tocó atravesar en el gobierno que formamos parte, pero en la actualidad tampoco estamos viendo eso de los que hoy llevan adelante el país. Claro, esa unidad para el desarrollo, como decías, Agustín, acá en Vino por el Desarrollo queremos justamente abocarnos a esto, ¿no? Al desarrollo, del desarrollo productivo del país. Y ahí estamos pensando con Palu antes como, ¿está de moda el desarrollo productivo o está de modé? Mirá, en nuestro caso te diría que está totalmente de moda. Yo vengo machacando bastante con la idea de que hasta con fines electorales, te digo, me parece que no podemos hablar más de un crecimiento argentino, sino hablar por lo menos un proyecto de desarrollo productivo a nivel federal que impulse las economías regionales y que por ende promueva el federalismo. Porque digo, llegamos creo que a un tope de distribución de recursos sin hablar de la generación de ellos. Sí. Entonces me parece que va a ser una necesidad hasta básica de cualquier político que quiera ganar votos, empezar a hablar de dónde vamos a... Hablamos de derechos, hablamos de ampliación de derechos. Sí. Hay un libro muy bueno que se llama El costo de los derechos que habla sobre esto. Bueno, ¿cómo los vamos a financiar? Digo, después vas a la otra parte espinosa, que es la cuestión de los impuestos, ¿no? ¿De dónde vas a sacar los dólares para garantizar los derechos que vos querés garantizar en una plataforma política? Bueno, en ese sentido es fundamental hablar de desarrollo productivo, sobre todas las cosas teniendo en cuenta que tenemos un presidente que va en contra de todo lo que tiene que ver con la producción, el desarrollo y el crecimiento, por lo menos de lo nacional. Entonces yo leo Misión Productiva, estoy suscripto, entonces también estoy bastante influenciado, pero me parece que es fundamental que la política vuelva a concebir una Argentina productiva, que creo que hace muchísimo no la concibe, bueno, hace 12 años que no se genera un empleo genuino, y que volvamos a tener esta explicación de que un sector público o que un Estado eficiente necesita un sector privado eficiente, desarrollado, en crecimiento, pujante y nacional, que es otra de las cuestiones que hay que, me parece, que poner en discusión. Entonces me parece que hay una gran necesidad de, por eso te digo, la cuestión de la moda viene por una cuestión de una necesidad política también. Hay una demanda de explicaciones de, bueno, ¿y dónde vas a sacar la guita para que pasen las cosas que querés que pasen? Bueno, me parece que el desarrollo productivo es una pata fundamental de esa explicación. En consonancia y también ampliando un poco lo que va diciendo Agustín, desde el peronismo también, o las nuevas generaciones del peronismo quizás, entendemos que la distribución de la riqueza es importante, pero lo que realmente tiene que ser central o tiene que estar puesto en la cúspide de la discusión es ampliar esa torta. Si nosotros tenemos una torta más cercana a cero, aunque lo dividamos de igual porciones, no vamos a llegar a dar nada. En cambio, cuando ampliamos y cuando apuntamos justamente al desarrollo productivo nacional para aplicar esas políticas, para aplicar ese crecimiento económico en pos de la generación de empleos, entre otras cosas, ahí la discusión se va a tornar distinta. Desde la juventud del Frente Renovador acá en Capital, lo que nos encontramos son nuevas generaciones de pibes y pibas de entre 16 y 25 años que vienen y te plantean desde el vamos, che, me quiero formar en esto. Mirá. Che, me quiero formar, discutir las cuestiones que al menos las personas que quizás estaban en otros espacios o más grandes no se animaban a discutir. Está todo bien, estamos a favor del desarrollo productivo, estamos a favor de la generación, no todos los espacios, como bien estábamos escuchando, pero sí lo que tenemos a disposición es la oportunidad de empezar a discutir y poner sobre la mesa cuestiones que no se hablan hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que el 27% del PBI de Argentina se destine en logística? Entendemos que el país es extenso, entendemos la situación geográfica en la que está Argentina, pero queremos discutir cómo podemos eficientizar eso, cómo podemos bajar los costos de esos traslados, cómo podemos hacer que las economías del NOA puedan, a partir de qué cuestiones son que estamos debatiendo internamente, proyecto de Canal Bermejo para conectar justamente esa salida al Paraná, ¿cómo podemos empezar a poner eso en la agenda? Eso es lo que vienen los pibes y pibas a debatir hoy. Cuestiones de defensa, cuestiones estratégicas de cómo queremos amplificar la producción de las minerías, a defender el medio ambiente, pero una cuestión ligada a la defensa consciente y al mismo tiempo terminar con las dicotomías de campo o industria. Son nuevas generaciones que están poniendo eso sobre la mesa y que la verdad que en mi caso me vinieron muy bien para poder empezar a desarrollar un poco más ese conocimiento, a poder discutirlo, a poder animarse a hablar de eso. Tengo 28 años, pero me crié en mis primeros años en cuestiones que no se podía hablar. Entonces eso para mí es súper valorable. Lo que hablamos el otro día de la agenda del progresismo. Creo que hay una cuestión complicada a nivel político que tiene que ver con una tensión cava, AMBA te diría, mejor dicho, contra el resto de las provincias.
que hace que la agenda del progresismo esté como descarrilada. Sí. Digo, ser progresista en Palermo es ser un ecologista acérrimo que está en contra de la minería, y ser progresista en Neuquén, en el mismo partido, es ser una persona que probablemente defienda la industria minera porque eso es lo que genera divisas para que los pibes y pibas puedan progresar en Neuquén. Entonces, conciliar esa agenda para nosotros creo que es un desafío fundamental, porque hoy sobre todo en un momento en el que el progresismo está completamente deslegitimado, cuando hablamos del progreso como un fin en sí mismo, de vuelta hay que hablar de las herramientas para llegar. Y me parece que en ese sentido los partidos tienen un rol importante que cumplir, sobre todo en las tareas de formación de los jóvenes, que nos viene pasando mucho ahora, y teniendo en cuenta sobre todo que las nuevas generaciones conciben al progreso y al desarrollo desde una perspectiva distinta, ¿no? Estamos en la época de los traders, de los que venden cursos online, del OnlyFans, cuestiones que tienen que, más allá de los juicios de valor que uno haga, que tienen mucho que ver con el individualismo y con una cuestión de me salgo yo en una noche de un día para el otro tradeando en Binance y bueno, y que el resto, nada, bueno, que se arregle como pueda, ¿viste? Entonces me parece que el Estado y que los partidos políticos necesitan empezar a proveer ese tipo de respuestas. Si no son realistas, vamos a volver a perder. Y probablemente vamos a perder toda una generación en esa lógica. Entonces creo que tenemos una tarea muy importante cuando vienen estos pibes que vos decías, pibes y pibas que quieren saber, bueno, qué pasa con el triángulo escaleno del litio, qué pasa con los recursos ictícolas de la Patagonia, qué pasa con Vaca Muerta, cómo hacemos para potenciar la industria de servicios en los sectores urbanos de Argentina, cómo hacemos para dejar de depender únicamente del sector agroexportador y dejar de rezarle a las lluvias, a las precipitaciones desde el principio de año. Digo, un montón de cuestiones que los pibes se están preguntando y que la política no está dando respuestas. Creo que ahí se explica bastante por qué perdemos la elección, sobre todo en esa franja etaria. Y además, para sumar, es esta idea, ¿no?, de perseguir la ampliación de derechos por el simple hecho de perseguirlos en sí, no nos pone realmente en el eje central. No vamos a tener ampliación de derechos como se venían dando sin crecimiento económico. Si no arreglamos esas cuestiones, si no racionalizamos lo que hay que hacer desde una mirada, desde otra óptica, quizás del sector del peronismo consideramos que hay que hacer ciertas medidas, que hay que ir por ciertos lugares, pero la realidad es que si no crecemos económicamente, si no ordenamos las cuestiones ligadas al empleo, si no ligamos y ordenamos las cuestiones ligadas a estos traslados de estas mercaderías o la logística necesaria, no vamos a poder volver a esa etapa que nos enorgulleció en muchos aspectos y que sin lugar a dudas los hemos alcanzado luego de un crecimiento económico. Me surgen dos preguntas. Primero, tenemos una generación de jóvenes que no vivieron esos buenos años de Argentina y que la verdad que la historia de su corta historia está atravesada por un malestar económico. ¿Cómo hacemos atractivo para estos pibes que están pensando más en el trading, la forma más individualista y más fácil de ganar plata? ¿Cómo convencemos a estos jóvenes de que es necesario un modelo de desarrollo productivo cuando hace años tenemos un poco esta discusión y no se ven hechos reales? Y también un poco vos lo contestaste, Fran, pero ¿cómo ven esta agenda, esta discusión al interior de sus partidos? Que es lo que vos traías también al final de tu exposición. Sí, a ver. Para mí durante mucho tiempo, y acá sí por ahí le hago una crítica al espacio oficialista del último tiempo, durante mucho tiempo fue mala palabra decir que había que hacer plata. Fue mala palabra, así que había que generar recursos. Y fue percibido de esa manera. Creo que llegó la respuesta y la reacción de una manera absurda, si quiere, o extrema, radicalizada, de la necesidad del hacer guita por el hacer guita como un fin en sí mismo, y el mejor del mundo es el que más plata tiene, y queremos que venga Elon Musk, no sabemos bien por qué, pero sabemos que es millonario, entonces debe ser bueno. Claro. Entonces, esas cuestiones culturales me parece que nos afectaron mucho durante mucho tiempo, y tiene que ver con esto que vos decís, principalmente siendo realistas a la hora de llevar las propuestas adelante, o sea, no vendiendo más humo, porque además está esto que está bien lo que vos decís, que tiene que ver con la subestimación de los pibes. ¿Viste? En los partidos políticos se piensan a las juventudes como un grupo de Greta Thunbergs que solo les interesa el género, la diversidad del ambiente y quieren nada, y es como una serie de Netflix, ¿viste? Hagamos un TikTok, claro. Claro, exactamente, exactamente. Y la verdad es que no, los pibes vienen acá y te dicen, che, quiero laburar, ¿cómo hago más plata? ¿Qué va a pasar con el país en 2 años, en 4 años, en 6 años? Sí. Y te encontrás con que 7 de cada 10 pibes se quieren ir del país, pero solo uno de esos 7 se lo puede pagar. Entonces, me preocupa mucho más los 6 restantes que se quieren ir y que no pueden pagárselo y que quedan acá resentidos, recalientes con el Estado, recalientes con los partidos tradicionales, sin ninguna respuesta para proveerles. Entonces, creo que tenemos que
pensar algo totalmente distinto a lo que venimos haciendo. En mi opinión, para hacer las cosas distintas a lo que se viene haciendo, tenemos que empezar a probar con cuestiones transversales. Es lo que nunca se hizo. Empezar a juntarnos como, digo, la extorsión de mayo, el pacto de mayo, llamémoslo como quieran. Bueno, ¿por qué no pensar una contracumbre de jóvenes en donde pensemos acuerdos para los próximos 20 años y podamos de una vez por todas pensar en una Argentina 2030, Argentina 2050? Transversal. Transversal. Que algo que nunca pasó. Digo, Argentina no tiene políticas de Estado. La única política de Estado en Argentina es la asignación universal por hijo. Ni Malvinas, porque este gobierno le entregó 166.000 kilómetros cuadrados nuevos al Reino Unido. Entonces, me parece que tenemos que... Digo, si queremos todo distinto no hay que hacer siempre lo mismo, decía la frase, ¿no? Sí, sí. Creo que hacer algo distinto en este caso tiene que ir, por ahí es medio contracultural, porque es desde la política. Pero si no arriesgamos en algo y ponemos a, como decís, un TikTok de un referente de 60, 70 años a tirarte la posta, vamos a seguir fracasando porque perdimos comunicacionalmente y sobre todo perdimos culturalmente porque los últimos gobiernos no dieron respuestas. Porque además son causas, que está buenísimo, que sean causas transversales, que por ahí comparten diferentes partidos, pero bueno, después hay que encontrar una orgánica de esa causa. Por eso le preguntaba a Pablo, y está buenísimo qué piensa cada partido de esa causa, en todo caso. ¿Qué hizo y qué hace y qué va a hacer cada partido, cada movimiento, cada modelo que defienden ustedes con eso? Desde el Frente Renovador, históricamente se llamó a buscar ese consenso. O sea, mucho antes de que uno forme parte del espacio, ya se venía hablando de esa necesidad de sentarse a dialogar, no a coincidir. Pero sí a sentarse, compartir estos espacios y decir, de acuerdo en estos temas y no estoy de acuerdo en estos otros. También lo que encontramos ahí es algo que comentaba Agus con el tema de las políticas de Estado en Argentina. Yo sueño con un país en el que nos sentemos todos los partidos y digamos, de acá no nos movemos. Un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero entendemos que los acuerdos a los cuales tenemos que llegar es fomentar la industria nacional, fomentar el desarrollo de las clases que realmente lo necesitan a nivel educación, salud, llegar a fines y a diferentes tipos de acuerdos que tienen que ver con racionalizar cuáles van a ser las políticas económicas que va a llevar el país hacia adelante, con expertos en las materias, con las personas encargadas de poder llevar esos proyectos en cada uno de estos partidos. Busco eso. Y no solo en lo personal, sino también en el grupo de personas que compartimos estos ideales, que es transversal incluso. También Pablo preguntaba acerca de qué es lo que ven los pibes y pibas en esto, qué están buscando. O cuál es el rol de ellos en toda esta dinámica. Y yo creo que la forma de poder incentivarlos a reingresar al ámbito de la política y que se enamoren de eso como nos hemos enamorado nosotros y nosotras, es dándoles responsabilidades. Es entendiendo y no subestimándolos más. Claro. Es no por tener 18 o 20 años te tenés que sentar en una mesa a escuchar al tipo o tipa que estuvo 40 años militando de una forma totalmente distinta a las necesidades que tiene tu franja etaria hoy. El 40% de la población argentina tiene entre 16 y 35 años. Si seguimos hablándole a una franja que ya definió su voto, que ya sabe qué modelo de país quiere, que ve al otro como el enemigo, como la generación de mis viejos, más allá de la bonanza y de la buena onda que pueden llegar a tener y del deseo de un futuro mejor, ya hay algo que estamos fallando. Y si los perfiles más experimentados no le están hablando a esas generaciones, si nosotros no nos movemos, si los pibes más chicos no se mueven, ¿quién le va a hablar? Sí, las nuevas tendencias, los mensajes fáciles, estos mensajes individualistas que cooptaron tanto en estos últimos años la idea de la libertad. Nadie está buscando un objetivo negativo. Los pibes y pibas que están militando en Avanza a la Libertad no están buscando ese objetivo de algo negativo, están buscando la libertad. Su entendimiento de libertad, su concepto. Y está en nuestro rol y nuestra responsabilidad atraerlos nuevamente a lo que consideramos que es la salida del país. Generar el empleo que se necesita. Y repito esto porque es central. Si no debatimos las políticas de empleo, si no debatimos los niveles de empleo necesarios para que la Argentina llegue al desarrollo que hace décadas buscamos, no vamos a poder ponerle énfasis a los demás temas que son importantes para la sociedad. Che, y todo bien con la transversalidad, los dos la nombraron, pero ¿qué te hizo a vos, Agustín, militar en el radicalismo? ¿Qué te hace militar en el radicalismo? ¿Qué te hace a vos, Fran, militar en el peronismo, en el Frente Renovador? ¿Qué los unió en un primer momento? ¿Y qué hace que se levanten y digan, che, quiero militar en la Frente Radical? Dale. Y esperen, le sumo también en base a esta agenda de desarrollo que venimos discutiendo, ¿qué diferencias ven entre ambos partidos en torno al desarrollo del país o como estas ideas? En mi situación personal, con respecto al sumarme al Frente Renovador, como dije previamente, nací y me formé políticamente en una década que muchos consideramos ganada.
Una década que volvió a traer ciertas esperanzas al grueso de la sociedad, en mi familia particularmente. Y a medida que fue pasando el tiempo y empecé a formarme en la Facultad de Ciencias Sociales y no me terminaba de cerrar ningún partido político, sí siempre peronista, pero nunca me terminé de sumar a ninguna propuesta partidaria, tuve la posibilidad de conocer a Malena, de trabajar con Sebastián y Felipe Baldonado, que trabajan junto a Sergio Malena, y me mostraron algo que yo no creía que permanecía en la política, ¿no? Que eran personas que trabajaban en pos de un futuro mejor y que le daban bola, literalmente, a la gente joven. A partir de esa confianza, dije, es por acá. Siento que es por acá, siento que me están dando ese discurso el cual yo buscaba, que era poder sentarme con diferentes partidos a hablar, a charlar, a que no sean los enemigos, sino simples adversarios políticos y personas que consideran que lo mejor para la sociedad es por otra forma, de otra manera, y obviamente mostrar mis ideas. Y eso me llevó a meterme en el Frente Renovador, profundicé, y la verdad que bueno, hemos formado un grupo, una familia muy interesante de militancia que nos representa y que claramente queremos seguir haciendo crecer. ¿Sos un radical orgulloso, Agustín? Soy abogado y de Boca, no puedo no ser radical. Soy y porteño, digo, es lo más estereotipado del mundo. Pero sí, en la Facu de Derecho leí la historia de los partidos y me copó el radicalismo, fue así. En esta concepción de que incluso no comparto con muchos radicales, ¿no? Porque en realidad ellos tampoco comparten conmigo, la cuestión de que yo creo que, y esto por ahí ustedes me lo van a poder corregir, yo creo que Argentina tiene, o el argentinismo, si se quiere, tiene una fuerte identidad histórica de un Estado empresario, de un Estado que gestiona, digo, YPF. Hay algunas cosas más jugadas, como que dicen que San Martín en Cuyo se financió para armar Sí, claro, los talleres de Frei Luis Beltrán, claro. Bueno, sí. como que viene de muy atrás la cuestión, una ideología. Es que la industria tiene que ver con la independencia. Exactamente, claro. exactamente. Bueno, yo creo que, bueno, y obviamente con Hipólito Yrigoyen, con Marcelo Torcuato de Alvear, que lo continuó y lo profundizó, con Frondizi, y después obviamente que yo al peronismo lo reivindico en un montón de cuestiones. Me parece que hay una ideología base y madre que tiene que ver con la necesidad de una Argentina desarrollada para tener una Argentina soberana. Yo jodo mucho con el tema de la... Yo quiero una Argentina libre y desarrollada, Sí. pero no hay libertad sin esto en ese justicia contexto. y no hay desarrollo sin soberanía. Entonces me parece que el radicalismo sobre todo está en esa discusión. Y nosotros impulsamos este lado, digamos, ¿no? El lado en donde necesitamos y intentamos abarcar al pensamiento de un Estado de futuro como teniendo como una llave esencial a la industria nacional como un objetivo a llegar a partir del desarrollo y de la lógica más extractivista, si se quiere, que hoy tenemos o que hoy prima en varias partes de Argentina. Vengo de Jujuy hace un tiempito, en donde me contaban la cuestión del litio y de cómo les costaba llegar a armar una batería, por ejemplo, de cómo, no sé, la cuestión de... no conozco muy bien el camino, pero dicen que sacan el litio ahí y recién las celdas se hacen en Córdoba y después ya se las llevan para afuera porque les es mucho más barato. Toda la cadena de valor, claro. Exactamente, les van agregando valor a medida que se va alejando del punto de extracción, ¿no? Bueno, ¿cómo de alguna forma podemos cambiar ese camino o por lo menos profundizarlo en los lugares que tienen que ver con nuestro interés, con nuestro desarrollo, con nuestro Estado? Eso lo van a contestar ustedes, obviamente, y voy a aprender de ustedes para eso. Pero siento que el radicalismo tiene que representar e interpelar a todos los sectores de la sociedad que crean y que puedan transformar a la Argentina a partir de un desarrollo nacional. Bueno, y no de un desarrollo llevado adelante por intereses extranjeros, que es otra parte de los partidos en general, del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, sobre todo de la Libertad Avanza, y que hoy lamentablemente creo que está en boga. Justamente con la crítica quizás o la forma en la cual uno puede llegar a percibir el partido que, bueno, viene a representar a US, lo que considero que quizás es una autocrítica al justicialismo en general también. Desde mi opinión, lo que veo es que en el radicalismo incluso se profundiza esas divisiones internas que hay. Porque cuando yo veo la cuestión peronista del movimiento en general, no vi mucho peronista formando parte del gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri o de Milei actualmente. Lo que sí vi en su momento fue, ahora, actualmente, perfiles del radicalismo que seguramente no te representan en tu forma de ver, y vos a ellos tampoco, pero que forman parte activamente y como institución de estos gobiernos. Y la misma crítica le puedo llegar a realizar al justicialismo de las diferentes vertientes que tenemos, que están y aparecen y forman parte, como, bueno, Scioli actualmente defendiendo un gobierno que claramente no formaba parte. Sí, ambos partidos tienen ministros en este gobierno. Exactamente. Sí. Hay un texto muy bueno de los 80 que se llama La contradicción fundamental, seguro lo conocen,
que habla sobre esto, que la contradicción fundamental y la línea divisoria trasciende a los partidos políticos y tiene que ver con una cultura del Estado y una visión de una Argentina que parte desde un lado, no son los malos, son los que creen la teoría del derrame probablemente, Sí, claro. y que tiene que ver con un favorecimiento a las empresas prebendarias, a los sectores financieros concentrados, a los capitales internacionales, y después creer que a partir de ese crecimiento va a decantar en la sociedad. Y estamos los que creemos que el desarrollo argentino viene a partir de ese 99% históricamente perjudicado en Argentina, que tiene que ver con los jóvenes en un contexto de bono demográfico positivo, como bien dijo Fran, probablemente por poco tiempo más y no lo estamos aprovechando, que tiene que ver con la clase media, que la están destruyendo, que tiene que ver con las clases populares, que la están llevando a la indigencia y la indignidad, que tiene que ver hoy actualmente con la cuestión de las cooperativas, que me parece que nadie está abordando de una manera seria, que se están desfinanciando, que no estamos pensando cómo hacemos para incorporarlas en circuitos productivos más formales o más competitivos, si se quiere. Justo también vengo de un barrio popular y me hablaban de eso, ¿viste? Como un pibe desde los 19 a los 35 años, lo único que se va a hacer es poner un cordón en una zapatilla. Y hablábamos de esto, de la cuestión de las cooperativas, de cómo terminan, sí, son una ayuda para llegar a un estilo de vida, a un nivel de vida más digno, pero tiene un techo muy bajo a la hora de pensarse uno el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Claro. Digo, es un proyecto de vida bastante bajo. Y acá es donde para mí va la gran mentira de la libertad avanza, que tiene que ver con esto de la desregulación y la libertad de contratación, que no es otra cosa que la sumisión a los sectores más beneficiados, ¿no? Digo, con la ley de alquileres pasa mucho. La ley de alquileres desregularon, si se quiere, la ley previa que no funcionaba. Pero en realidad lo que está pasando acá es atenerse al Código Civil, que lo que hace es beneficiar a los propietarios. Entonces, me parece que lo que estamos viviendo es una regulación en favor de los Bulgeroni, los Pablo Roca, los Marcos Galperín, los Elon Musk, y me parece que nosotros ahí tenemos que plantar una bandera importante, tenemos que dar la discusión y tenemos que intentar tirar para el otro lado. Esa es la contradicción fundamental, teniendo en cuenta, esto me decías de por qué radical y no peronista, bueno, porque yo creo que no sé si peronismo, pero sí las últimas expresiones peronistas se quedaron en la cuestión declamativa, en la cuestión de la reivindicación de los derechos por la letra de una ley, como las leyes terminaron siendo los deber ser, ¿no? La sociedad que a mí me gustaría, el país que me gustaría, pero nunca es el país que funciona o que efectivamente sucede. Entonces, esa es la principal razón por la cual... ¿Qué decís que hay una contradicción ahí entre lo simbólico y lo material? Totalmente, pero totalmente. Digo, mientras... No puede haber ampliación de derechos si los pibes están yendo del país, si los pibes vienen a una cooperativa o no acceden a mejores trabajos. Si no entra un mango en Argentina, como te digo antes, si hace 12 años no se genera un puesto de laburo genuino en el sector privado. Entonces, esa es una crítica que yo hago y que también creo que tiene que ver con lo que decíamos antes de las nuevas generaciones. Digo, hay una generación que para mí perdió toda credibilidad en Argentina. Todo tipo de credibilidad. Y si no lo entienden ellos, va a haber que hacérselo entender. Pero creo que hay una franja etaria y generacional, los Arieto de la vida, los Luis Juez de la vida, digo, perdón si me pongo un poco polémico, pero digo, a veces me hace reír cuando escucho, el otro día lo escuchaba a Luis Juez en TN, decir, yo entré hace 40 años a la política y hago política y todo está peor. Bueno, ¿no te das cuenta por ahí el denominador común sos vos de la cuestión? Pues digo, un poco de autocrítica, hermano. Si las cosas se hacen mal en el laburo, te echan o te mandan a otro área, qué sé yo. Sí. Bueno, por ahí el problema sea que seas vos. Digo, no saquemos por ahí de la mesa, porque si vos te seguís postulando, seguís proponiendo, seguís en el Senado trabando cosas o facilitando a que sucedan cuestiones y todo siempre va peor, bueno, quizá el problema seas vos. Los mismos de siempre siguen ahí, los mismos de siempre están... Claro, con una crítica mordaz y terrible contra el país, pero son ellos los que llevan adelante los engranajes para que el país funcione o no. Entonces, ¿y ven a sus dirigentes de sus respectivos partidos entender escuchar más a la juventud? Desde lo que tiene que ver con el Frente Renovador, creo que el mensaje más claro fue en el discurso de derrota de Sergio. Cuando estábamos todos en noviembre, después de recibir el baldazo, de lo que realmente habíamos militado con mucho alma y corazón, y escucharlo a él hablar de la necesidad de renovación, hablar del llamado de las nuevas generaciones a tomar justamente posesión, a tomar responsabilidades de lo que se venía, y que bueno, después más adelante o más pronto
más temprano que tarde, es, bueno, ¿en qué momento viene ese recambio, no? Pero sí el llamado inicial estuvo. Y lo que se ve del Frente Renovador, al menos desde mi perspectiva, primero que nada, que es un partido joven. O sea, ya de por sí es un partido que se formó hace 10 años en un contexto donde empezó a hablar cuestiones que ahora recién se están valorizando y que en ese momento estaban totalmente fuera de lo que realmente se discutía en la política. No solamente en las temáticas que abordaba, sino también en la forma en la cual construía. Y el espacio de la juventud lo veo en las decisiones primero que tomamos desde el espacio en Capital, desde los referentes que dejan justamente a los pibes y pibas no solamente pensar su idea, sino ejecutarlo, lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires también, el llamado constante a, che, muévanse y sean responsables de las decisiones que quieren tomar. Y eso también va de la mano con este concepto en sí, en general, de lo que venimos discutiendo en muchas reuniones entre pibes y pibas de mi generación o más chicos, que es esta idea de por qué estamos en el peronismo o particularmente en el Frente Renovador. Y tiene que ver con esta idea de decir, che, lo que le ofreció quizás el partido de enfrente en este momento de Libertad Avanza fue un proyecto de futuro a las nuevas generaciones. El peronismo, quizás lo más revolucionario que había tenido históricamente era proyectar un modelo de país, proyectar una idea. Sí. Y en este último tiempo lo que se empezó a ver, en estos últimos 20 años quizás, era la defensa de lo ya conquistado. Entonces cuando vos pregonás el status quo y lo que generás es, lo mejor que podés tener es esto, y agarrémonos. Y tenés generaciones de pibes y pibas que nunca vieron a sus padres quizás tener un empleo en blanco, que no conocen lo que es la estabilidad del empleo del siglo XX, y vienen y se ponen a debatir y te dicen... Vienen por tus derechos, pasan la Vienen campaña. por ¿Qué tu derechos? derecho, la derecha es tu derecho. ¿De qué derecho me estás hablando? Y estos pibes vienen y te decían, no culpo a mis compañeros de la misma franja, porque al menos a ellos le están proponiendo un futuro. A mí me están diciendo, che, es lo que vino que nunca tuve. Sí, sí. Entonces... Mira, la primera persona que me dijo que Javier Milei podía ganar elecciones fue Martín Lustó. No, que se me cambiaron los nombres. Se me lengua la Martín traba. Lustó fue la primera persona que a mí me ¿En qué dijo momento? ¿Y sabes cómo lo dijo? Me pareció muy interesante. Lo dijo un poco antes de las PASO. Dijo, hagamos este ejercicio. A ver. Vivís en Isidro Casanova. Tenés 2 o 3 hijos, o 4. Sí. Laburás 12, 15 horas o 1 hora en construcción. Sí. O sos pides una moto para Rappi. Tu mujer labura limpiando alguna casa en la ciudad de Buenos Aires, Sí. otras 8 o 9 horas. Un montón de Alguna- familia, un montón, sí. Tus pibes estás matándote para conseguir vacantes. Sí. Viven probablemente en 2 ambientes, un ambiente. Ujú. Si el pibe vuelve de la escuela jugando a la pelota, se rompió el hombro o el codo, vas al hospital, tenés que ir a las 4 de la mañana, te dan turno para 3, 4 meses. Tu mujer vuelve del laburo y le roban en la primera combinación que hace el bondi, que tardó 3 horas. ¿Qué va a votar la gente? Dijo. Vienen por Ustedes- tus derechos, claro, qué derechos. Sí, Digo, totalmente. y a vos probablemente o te rajaron o te tienen en negro. Sí, sí. Mientras ves a políticos que hace 20 años que no hacen una fila en un supermercado. Porque, digo, a mí me gustaría preguntar eso una vez a uno de Sí, los sí. nuestros. Digo, ¿hace No, cuánto? o la hacen con cámaras, ¿viste? Como para Claro, vigilar. ¿hace cuánto te subís a un bondi? Sí, claro. No vacío como hacía Macri, que se subía a bondi vacío Sí, para una sí. actividad de campaña, ¿no? Sí, sí. ¿Hace cuánto te subís a un bondi? ¿Sabés lo que es la sub? Digo, Fue hasta una línea de campaña de Milei. pero tiene- Los políticos lamentablemente no viajan en esa colectivo. lectura fue correcta y Martín fue el primero que me hizo preocupar seriamente. Y tenía razón porque si bien yo no coincido con la cuestión de la casta discursivamente Sí, sí. hablando, hay varios comportamientos que se asemejan a eso y creo que tiene que ver con esto que decía Fran y que coincido totalmente y que tiene que ver con las nuevas generaciones, esto de un pibe que tiene 20 años hoy, nació en el año 2004. Digo, nació con la presencia de Néstor. Digo, el establishment para ese pibe Sí, sí, claro. es el kirchnerismo. Sí, Ese sí. es el status quo. Nada, hoy la rebelión era Milei. Hoy la rebelión era ser trader, no era la patria grande, la soberanía. Sí. Se agotó el concepto, se usó mal en muchos sentidos y estamos viendo las consecuencias. Por eso yo creo que hay toda una generación de dirigentes que tienen que correrse y tienen que... No sé si tienen que correrse igual, me arrepiento de lo que dije, lo saco. Porque ahí me dijeron una vez, un tipo grande, dijo radicalismo, le decíamos, sí, se tienen que correr, le tienen que jalar a los jóvenes. Y el tipo dice, yo no tengo problema, pero gánenme. Muy buena respuesta. Digo, yo se lo dejo el lugar, pero gánenme. Entonces, tiene un punto también en eso, digo, y creo que con Fran lo hablamos bastante esto, de, bueno, tenemos que animarnos a representar. Y si queremos representar, tenemos que tener un discurso, tenemos que tener un programa, tenemos que tener ideas,
y tienen que ser alternativas a lo que ya viene pasando. No hay que pedirle lugar a nadie te va a dar lugar en la política, en ninguna estructura competitiva. Y creo que eso viene con laburo y viene, como te digo antes, con haciendo cosas distintas a la hora de militar y a la hora de pensar un país. Así que me parece fundamental esto de construir una Argentina distinta. Es terrible porque es el lema de Milei y fue muy efectivo, pero es imposible con lo mismo de siempre. Lo que pasa es que Milei tiene lo mismo de siempre también en el gobierno. Digo, Mariano Cuño Olivarona, Daniel Scioli, Patricia Bullrich. Claro, tal vez no sea una cuestión de personas, sino sea una cuestión de causas, de ideas, de dinámicas. Sin lugar a dudas. Un poco esa discusión la teníamos. O cambiamos las personas o cambiamos las dinámicas. Algo hay que cambiar. Cambiemos. Además, también lo que se va... también lo que se va viendo es esta lógica, ¿no? Primero, que la sociedad, primero, votó lo que quería escuchar. Porque claramente todos estos personajes que están detrás, que estaban previos, Scioli se sumó después, pero todos los que nombramos previamente, ya estaban, ya formaban parte de esa propuesta de país. Estaban ahí. Sí. Pero también está esta cuestión que te hace pensar, ¿no? Bastante en, bueno, excelente, ya están las ideas, faltan los hechos puntuales. Tenemos que sentarnos y decidirnos que queremos representar a esas nuevas generaciones, comernos lo que venga, pero entender en definitiva que si no nos sentamos, si no tenemos estos espacios, pero no solamente acá, Agustín Romolá, Francisco Caporicio, que los pibes radicales tengan un espacio para juntarse con los pibes del Frente Renovador, con los pibes del PRO, con los pibes del kirchnerismo, de todos lados, de Levita, que nos sentemos y que no solamente las cabezas, pues ya la gente... Lo que considero con los compañeros y compañeras que militan, ya no buscan el ejemplo. Quieren ser protagonistas de esa idea. Quieren sentarse a debatir ellos mismos sus ideas. Ya no quieren, desde al menos los que me toca circunstancialmente conducir, che, Fran, buenísimo, pero ¿cuándo nos juntamos nosotros? ¿Cuándo podemos hablar de esto? Totalmente. Yo quiero hablar de esta temática. Yo quiero juntarme con pibes y pibas que piensan distinto para entender por qué piensan así. Entonces... A nosotros nos toca quizás esa responsabilidad de decir, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que representar, queremos representar, buscamos hacer eso, poner esa tela en discusión, pero los pibes que vienen atrás vienen con más hambre todavía. Sí. Porque ellos realmente están soñando un país que no vivieron. Y no hay nada más fuerte que soñar cuestiones que no viviste. Y en esa relación es muy interesante lo que podemos llegar a compartir y a diferir en un montón de cosas. Pero el día que logremos y entendamos que la construcción del país va por ese lado, sentar a empresarios, sentar a la gente del agro, sentar a los militares, sentar a los defensores de derechos humanos, sentarnos, conversar actualmente y pensar realmente cuál es el objetivo del país que queremos formar, y ahí realmente la cosa se va a poner seria y ahí nos vamos a ver. Che, y en ese sentido, de vuelta, son de partidos políticos diferentes, piensan distinto en muchas cosas, por algo militan en espacios diferentes, pero ¿alguna vez se pusieron a pensar y pensaron qué envidian? Si envidian algo, si admiran algo del partido, digo, sos radical. ¿Envidias algo del peronismo? ¿El peronismo envidia algo del radicalismo? ¿Admira por lo que admiro? Cuidado con tu respuesta. De estos muchachos, primero desde el 2001 se viene diciendo que desaparecieron. La realidad es que no, que siempre están y además siempre son relevantes. Porque siempre que hay que tomar una decisión tenés que correr atrás del radicalismo para ver qué van a votar. Yo, obviamente, formo parte de un partido, de un movimiento que estuvo gran parte en el oficialismo. Es decir, no la vimos de afuera. Pero la realidad es que siempre son necesarios. Siempre son necesarios y siempre tenés que sentarte a conversar para llegar a un punto de acuerdo que lo planteamos, al menos como lo ha pasado con el DNU, con la ley Ómnibus, que es debido a muerte, en muchos aspectos. Y eso para mí es algo que han logrado y que además en el discurso de la gente, o en el discurso que está viviendo en la política más que en el de la gente, siempre te tenés que sentar con alguno de ellos. No podés pensar nada. Un partido con experiencia. Está bien lo que acabas de decir. Está bien. Sí. Es un partido con experiencia, centenario. No sé qué es peor, que haya hecho eso o que diga que lo envidia. Me preocupan ambas, amigo. Después lo vamos a hablar bien. Lo hablamos en casa. Sí. No, obviamente que me interesa y valoro del peronismo la capacidad de instalar temas de agenda y si se quiere la mística que tienen a la hora de poder llevar adelante lo que
consideran ellos que es la causa, que creo que también es lo que nosotros estamos intentando recuperar en ese sentido. Para mí, hasta incluso hay caminos contrapuestos. El otro día estuve en un space con peronistas y hablábamos sobre esto de, creo que el radicalismo necesita construir un camino con una narrativa, una épica, un proyecto de Estado, que tenga una misión, que tenga roles, que tenga un villano, que creo que es lo que tiene el peronismo, y creo que al peronismo lo que le falta probablemente sea un camino más institucionalizante, que tenga mucho más que ver con cuestiones de gestión pura. Porque me marcaste antes también que el problema del peronismo justamente era una diferencia entre lo simbólico, una diferencia entre lo simbólico y lo material. Exactamente. Y también es lo positivo. Claro, ¿no? Exactamente. Digo, hoy se habla de populismo, de relato. Sí. La verdad es que la libertad avanza no se explica sin un relato. Y me atrevería a decir que ningún partido político exitoso en lo largo de la historia se explica sin ningún relato. ¿Y al radicalismo le falta relato? Y yo creo que estamos construyendo una narrativa distinta. Mirá. Y por eso yo insisto mucho con esto de entender para qué. Digo, Mauricio Macri al final está equivocado en casi todo, pero tiene razón en algo que lo sacó en su libro, que era el para qué, ¿no? Sí. Nosotros decimos mucho, tenemos 5 gobernadores, 70 diputados, 30 senadores, la mitad de las capitales de las provincias gobernadas. ¿Para qué? Digo, ¿vamos a hacer una secta de gobernantes o un club de empleados públicos? ¿O vamos a hacer un partido nacional con un proyecto de Estado que piense una Argentina de acá a 30 años? Son cosas distintas, son partidos distintos y ya venimos viviendo, creo yo, un radicalismo que se ha comportado de esa manera, por eso siempre hay que sentarse con uno. Entonces me parece que el gran desafío del radicalismo, cuando se habla esto de, no, el 2017 tiene un candidato a presidente radical. Sí, está bien, pero tiene que tener una narrativa de la que emane automáticamente o naturalmente un candidato, un vocero, un núcleo de representación. Si no es un candidato testimonial que no sirve para nada y que termina siendo perjudicial para el partido, más aún. Entonces, esa es la parte por ahí que a mí me gusta del peronismo. Esa cuestión que la tienen mucho más naturalizada que nosotros. De hecho, nos viene pasando, estamos comunicando vía streaming y pasa esto, ¿no? De las cuestiones del streaming. Bueno, el peronismo genera, creo, condiciones materiales de demanda narrativas mucho más naturalmente para los streamers y para estos tipos de proyectos que el radicalismo. ¿Por qué? Un montón de cuestiones. Creo que Juntos por el Cambio ha hecho una épica de la gestión que no existe. Me parece que eso explica bastante la derrota de Larreta. Creo que se ha hablado durante mucho tiempo de un institucionalismo, ahora se habla de gobernabilidad, que yo no sé qué carajo es la gobernabilidad. Digo, darle herramientas al presidente como si esto fuera una ferretería. Nada, las herramientas están en la Constitución, la gobernabilidad está dada por las instituciones, por la Constitución Nacional. No hay nada. Uno, si es oposición, tiene que comportarse como oposición. Claro. Por Por eso celebramos lo que hizo Martín Lustó el otro día, porque representó a las clases militantes jóvenes del radicalismo nacional. Bueno, creo que es el camino que tenemos que desandar nosotros. Muy bien. Y ahora sí, para ir cerrando, al principio de la presentación del programa, lo que les decíamos es que la idea de Vino para el Desarrollo es, a partir del debate, como el que se acaba de dar, llevarnos ideas innovadoras para pensar el desarrollo del país. ¿Cómo creen ustedes que tienen que empezar a hablar las distintas fuerzas políticas y sociales de la Argentina, más allá del Frente Renovador, más allá del radicalismo, para pensar y para llevar adelante un programa o una especie de ideario de desarrollo productivo nacional? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejarse de boludear y realmente convocar a esos sectores, esas personas que se tienen que sentar a pensar, no quizás las cabezas de cada partido, sino los que saben. El Vasco de Mendiguren, del Frente Renovador, del radicalismo, del peronismo en general, de todos los espacios que conforman este espectro del que estamos hablando. Che, loco, ¿qué queremos realmente hacer con esto? Y dejarnos de joder con que la chicana en medios de comunicación, la chicana en Twitter, realmente avanzar en ese proyecto, realmente hacer el Pacto de Mayo como realmente corresponde, pero sentarse a pensar el modelo de país que queremos hacer y dejar de tener el miedo de pensar de que va a terminar siendo la casta contra Milei. No, no es la casta contra Milei, es el proyecto nacional contra un proyecto cipayo y que busca justamente a calmar las cuestiones macroeconómicas y posteriormente vemos qué pasa con la gente y es un problema individual. Si realmente nos ponemos los pantalones largos, nuestra generación, los dirigentes más grandes, que muchos lo están convocando, y realmente queremos y nos interesa hacer grande la Argentina, yo creo que hay que dejar de lado eso. Por primera vez los políticos están, en mucho tiempo, lo hemos conversado, están diciendo realmente lo que piensan y la gente lo está empezando a valorar. Lo está empezando a valorar. Y eso antes no era un valor en sí mismo.
tener independencia en ese pensamiento, tener la libertad de poder expresar lo que sentís y lo que pensás, hizo que muchas fuerzas digan, che, loco, al final no estamos tan alejados, ¿eh? Obvio, tenemos distancias más institucionales, menos institucionales, vamos fuerte, vamos más despacio. Pero sentémonos y pensemos, ¿qué queremos? ¿Más producción nacional? Dale, vamos, ¿cómo la pensamos? ¿Qué queremos? ¿Más salud y mejor calidad educativa? Perfecto, vamos para adelante. Queremos defender la educación pública universitaria, que ahora no justamente está pasando lo que está pasando con los vouchers y demás. Vamos para adelante. La semana pasada creo que Jacobiti desde la UBA sacó adelante no solamente un lema, sino un video más que interesante. Sí, muy y bueno. ver que fuerzas del peronismo repliquen ese mismo video, para mí es inspirador. Son las causas, claro. Son las causas, loco. Defendemos el orgullo UBA, no es radical. Son las causas con una orgánica de fondo, además. Exactamente. Claro. Sí. No es, el orgullo UBA no es radical. El orgullo UBA es de cada estudiante y de cada argentino y argentina que tuvo la posibilidad de pasar por ahí o que sueña por estar ahí. Y si no entendemos eso, nosotros en nuestra generación, ¿qué vamos a esperar de los demás? Así que mi respuesta es, dejémonos de romper la bola, sentémonos, debatamos y salgamos con un proyecto de país. Está bien, andá con la lista amarilla, andá con la lista roja, andá con la lista celeste y blanca. Pero acá, Sostener el proyecto. acá. Y ahí le vamos a dar viabilidad a la Argentina. Te tiró varios centros. Yo pensé que ibas a anunciar el plan quinquenal que estábamos pensando. Te lo dejé a vos. Coincido totalmente, obviamente, con lo que dice. Me parece que la política argentina necesita, y sobre todo los partidos políticos con vocación de mayorías, necesitan nuevas vocerías. Sinceramente creo que necesitan nuevas vocerías. No porque representen a las nuevas generaciones, no creo en eso, pero sí porque hay un modelo que lamentablemente está agotado y que yo hoy veo que está todavía triunfando un modelo de país que es contrario a los intereses nacionales. Y creo que esto hay que decirlo muy claramente. Hay una Argentina que está pensada para, en mi opinión, un modelo parecido al de Haití, al del África subsahariana, totalmente extractivista, con mano de obra barata, por eso el desfinanciamiento de las universidades nacionales en general, el cierre del CONICET. Digo, hay una lógica y un modelo de Estado propuesto por Javier Milei y por La Libertad Avanza, pero apoyado por un montón de sectores de todos los partidos, en donde se piensa la Argentina como un lugar en donde viene BlackRock a extraer los recursos baratos, a que todos nosotros, digo, el otro día también nos juntamos con algunos sectores textiles de la provincia de Buenos Aires, la tercera sección, todos facturando entre 30 y 40% menos. Gente de perfumerías, la acción de perfumerías, digo, ¿qué pasa cuando esa crisis ya no puede ser afrontada por ese emprendedor que tiene un comercio, dos comercios? La mitad de las máquinas de las industrias están paradas ahora. Y te compra Zara, te compra los locales estos de nombres españoles que tienen la espalda para bancarse este tipo de ajuste. Entonces pasa esto, la perfumería de barrio va y te la compran otras farmacias grandes que vienen de afuera. Ese es el modelo de Estado de Javier Milei. Hay un pensamiento de Argentina de ese lado. Si nosotros no consolidamos un pensamiento de una Argentina que, primero, que en mi opinión hay que dejar de tenerle miedo a un montón de palabras, hay que resignificar conceptos, digo, reforma laboral, reforma monetaria, reforma fiscal, cuestiones que tienen que ver sí o sí con en mi opinión, con una concepción de una Argentina que genere divisas, que supere la famosa restricción externa, entendiendo al desarrollo productivo o si se quiere al modelo de extractivista como un primer paso necesario para avanzar en la consolidación de una industria nacional y de un desarrollo que tenga que ver con una Argentina realmente en vías de desarrollo, industrializada. Tenemos cuestiones para mí que ahí no resolvemos en nuestro partido ni entre nosotros, que hacemos por ejemplo con la industria bajo el paralelo 46. Digo, si vamos a hablar de Tierra del Fuego, nuestros dirigentes de nuestro mismo partido se van a cagar a trompadas. Entonces, hay un montón de cuestiones para tratar, coincido en que lo tienen que tratar especialistas, pero sobre todas las cosas creo que tiene que ser de manera transversal. ¿Por qué? Porque hay que comprometer a todos los partidos políticos a firmar un documento de acuerdos en donde no puedan correrse de determinados márgenes. Y cuando lleguemos al poder, porque vamos a llegar, cuando lleguemos al poder, no nos podemos hacer los boludos porque lo vamos a haber firmado nosotros. Te dejo el cierre, Pablo. Bueno, gran programa, ¿no? Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Agustín. La Gracias. verdad que es un placer escuchar estas nuevas miradas de parte de la juventud. Me parece que es importante empezar hoy a hablar de qué modelo de país queremos, que es con desarrollo. Me gusta que dos dirigentes jóvenes estén pensando en esto, para nosotros es muy importante.
Esperamos el plan quinquenal peronista radical. Se viene. Se viene, porque vamos a volver al gobierno y la verdad que queremos que sea con más industria, con más desarrollo productivo, con un desarrollo sostenible, inclusivo. Y con masa. Bueno. Bueno, la metió. Si pasaba, claro. Esto vino por el desarrollo. Salud, gracias. Muchas gracias. A ustedes, un placer.